sala blanca, en este caso la que tenemos en TECNIC, es una sala donde se controlan los niveles en suspensión de partículas, evitando que haya contaminantes en el aire en exceso y por tanto podemos garantizar lo que sería la calidad de nuestras etapas productivas en cada una desde el inicio hasta el final. Las principales características que se cumplen en la sala blanca de TECNIC sería un entorno controlado, por lo que hace referencia a niveles de presión, de temperatura, de humedad. Todo el conjunto de estos factores y el control hacen que se cree un ambiente dentro de la sala que sea favorable para la producción, evitando siempre el riesgo de contaminación. Para poder también seguir con estos estándares es muy importante que todos los trabajadores que están dentro de la sala cumplan protocolos de higiene, de acceso a sala sobre todo. Es muy importante que se lleve la indumentaria adecuada por tal de evitar que entren agentes contaminantes como podría ser microorganismos o partículas dentro de la sala donde se produce. En TECNIC trabajamos debajo de 3 normativas, en este caso las GMP, la ISO 9001 y también tenemos una sala clasificada con ISO 7, que es donde llevamos a cabo la fabricación de las bolsas single use. La normativa GMP lo que hace es asegurar que el producto que estamos fabricando cumpla con unos estándares, asegurando tanto la calidad como la seguridad del producto. Por lo que hace referencia a la ISO 9001, es una ISO con la cual estamos certificados recientemente y esta ISO lo que hace es asegurarnos que nuestro producto está certificado bajo una garantía de calidad reconocida internacionalmente. Entonces podemos asegurar que ofrecemos al cliente un producto que cumpla con sus expectativas, tanto a nivel de seguridad como de calidad. Y finalmente la sala ISO 7 es una sala que está dentro de la sala blanca, pero es más restrictiva que la sala blanca principal. Entonces es allí donde llevamos a cabo todo el proceso productivo de las bolsas. Poder trabajar en una sala de este tipo de clasificación, como sería la sala ISO 7, requiere de tener un mínimo de formación en relación a las actividades productivas que se llevan dentro y de las normativas que están vigentes en el momento. En este caso es necesario que todos los trabajadores tengan conciencia de las normativas GMP, ISO 9001 también, que requiere la sala ISO 7. Sí que hay distintas regulaciones, de la ISO 1 hasta la ISO 7.8, de menos a más restrictiva. Los requerimientos para poder trabajar en una sala con este tipo de clasificación sería hacer un plan de formación constante. Aparte, también es necesario que lleven una indumentaria adecuada, que no desprenda partículas sobre todo, que también sigan unos protocolos rigurosos a nivel de higiene, limpieza, trabajar debajo de todo lo que dicen las normativas. Todos los materiales que utilizamos para la fabricación de bolsas single use previamente se validan desde el departamento de calidad para poder asegurar que son materiales aptos para el trabajo que llevamos a cabo dentro de la sala ISO 7 y sobre todo también para los procesos que se llevarán a cabo dentro de los bioreactores. Son materiales que no deben desprender partículas, que sean fáciles de limpiar y también tenemos que asegurar que sean resistentes a productos químicos. El conjunto de todos estos factores son los que nos permiten validar o no un producto, además de comprobar que tengan todos los certificados necesarios para poder justificar su uso. Las ventajas que ofrecen los bioreactores single use es, por ejemplo, que es mucho más fácil el intercambio de lotes, nos permite hacer una producción mucho más rápida, evita también la posibilidad de contaminación cruzada, además también se disminuyen los costes operativos porque al ser un producto de un solo uso no requiere de una limpieza o esterilización posterior.
Las principales ventajas de lo que sería la producción con bioreactores de un solo uso sería que, como facilita la producción a gran escala y poder escalar de laboratorio a producción, hace que también puedas actuar mucho más rápido, o sea, no tengas que invertir en grandes infraestructuras para poder llevar a cabo la producción.